Hola amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de F1 al Natural, charlando entre rookies. Yo soy Diego, conmigo como siempre Fernando. ¿Cómo estás, Fernando? Excelente, muy contento. Bueno, mucho por hablar del Gran Premio de China, que como sabemos no solo incluyó en la carrera común y corriente, sino que fue la primera carrera al sprint de la temporada. Sí. Entonces creo que tenemos muchas cosas que comentar. Hoy no nos vamos a detener demasiado en algunos pilotos porque realmente no habrá mucho que comentar, pero sí nos vamos a detener un poco más en otros que hayan tenido mayor acción. Entonces vamos a empezar. Primero que todo, ¿cómo te pareció el Gran Premio de China en general, el fin de semana completo? ¿Qué tal te pareció? Me pareció un gran premio entretenido, me parece que fue un gran premio que no decepcionó a pesar de que no está en el calendario hace 5 años. Fue realmente un gran premio bueno. Sí, no fue súper espectacular, creo yo, pero incluso en los momentos en los que se montaban esos trenecitos de DRS, en los que nadie se podía adelantar, yo creo que era como una calma pero tensa, en la que sentíamos que, ok, aquí cualquier cosa puede pasar. Inclusive eso pasó sobre todo en la carrera sprint. Había un tren de DRS entre los Ferraris, el Aston Martin de Fernando Alonso, de quién más podría ser, y el Red Bull de Checo. Sí, entonces, y el gran beneficiado fue Checo Pérez. Sí, que pescó en río revuelto ahí, pero ya vamos a hablar de eso. Sí. Empecemos hablando de la clasificación en mojado que nos brindó la carrera al sprint, que ya sabemos que esta combinación lluvia con Fórmula 1 puede ser espectacular y no decepcionó, porque justo antes de iniciar la quali 3 de la sprint se largó el agua y realmente termina siendo espectacular. Yo soy de la opinión de que muchas veces la lluvia pone sobre la mesa las verdaderas habilidades del piloto. Sí. Como que minimiza mucho esas diferencias entre los autos, entre los motores, y pone sobre la mesa la habilidad real de un piloto. Sí, en capítulos anteriores hemos mencionado que en la Fórmula 1 hay muy buenos pilotos, en unos autos no tan buenos. Sí. Y las clasificaciones en mojado es precisamente cuando nos damos cuenta de los pilotos buenos. Siempre hemos hablado bien de la dupla de McLaren. Sí. Y lo demostraron. Claro. Por lo menos Lando Norris, que para mí es un piloto que sin duda alguna va a llegar a ser campeón del mundo. Esperemos que sí, esperemos que llegue a tener un auto que le permita luchar de verdad por el título. Pero bueno, esa quali 3 fue una locura en la que los Red Bull no brillaron en lo absoluto. No se destacaron. Max Verstappen terminó cuarto, que ver a Verstappen cuarto es una novedad completamente. Y fue Lando Norris quien se impuso en esa pole de la carrera al sprint. Hablemos un poquito de las polémicas de la FIA, porque yo creo que a lo largo de todo el fin de semana hubo decisiones, la verdad, incomprensibles de la FIA. Y yo quiero empezar a hablar primero por la polémica que generó la pole de Lando Norris, porque, como sabemos, primero que todo, le borraron ese tiempo con el que había hecho la pole, con lo cual ya celebraban los de Mercedes, porque la pole era entonces para Lewis Hamilton. Y unos minutos o unos segundos después, desde la organización anuncian que le van a regresar ese tiempo a Lando Norris. Entonces yo mismo estaba viendo esa pole y no entendía qué pasaba. Yo mismo decía, pero no, a ver, si Lando Norris se salió de la pista, deben borrarle el tiempo. Por mucha lluvia que haya, le están borrando el tiempo a muchas personas por lo mismo, como por qué se lo tendrían que devolver. Y luego entiendo que es que Lando Norris no se salió en la vuelta rápida que hizo, sino que se salió en la vuelta anterior. Entonces, para explicar un poquito y para poner un poco en contexto, en varios grandes premios pasa que cuando un piloto se sale en una vuelta de clasificación, le eliminan esa vuelta, pero también la siguiente. Y eso tiene sentido porque muchas veces al salirse en la vuelta anterior, logran llegar con más velocidad a la recta principal para abrir la siguiente vuelta. Entonces el hecho de salirse en la vuelta anterior también termina beneficiándolos en la vuelta siguiente. Pero no es el caso del Gran Premio de China, porque justo en ese sector, justo antes de abrir la recta principal, no es pavimento donde se salen, sino que es de esa leca o esas piedritas. Y ahí realmente ahí no hay manera de ganar. Ahí fue donde se salió Lando Norris y obviamente ahí no va a ganar tiempo, todo lo contrario, terminas perjudicado. Entonces la gran polémica es que le hayan borrado el tiempo y que después se lo regresen, porque yo personalmente nunca había visto eso, que a un piloto le devuelvan un tiempo. Entonces la polémica de la FIA fue no haber sabido manejar esto, porque si no le hubieran borrado el tiempo a Lando Norris desde el principio, pues no hubiera pasado nada. Pero generó cierta polémica el hecho de... No hubiesen armado polémica sin ninguna necesidad. Entonces, finalmente, pole para Lando Norris en la sprint, pero luego termina dañándolo todo ya desde la salida. Sí, realmente la pole duró 20 metros, quizás. En la primera vuelta
Tampoco hay que darle toda la responsabilidad a Lando Norris. También el auto de Lewis Hamilton no volteaba muy bien y en algún momento los dos autos, al intentar entrar en una curva donde no caben dos autos, se deslizaron. Y al deslizarse, el carro, por decirlo así, empujó al de Lando Norris. Pero a mí me parece que Lando aquí cometió un error y es no darse cuenta que tenía la primera posición perdida. Porque, a ver, obviamente yo entiendo las ganas por buscar la primera posición, perdió todo. Las ganas de querer recuperar rápidamente esa primera posición que le estaba arrebatando Hamilton, pero si hubiera tenido la cabeza un poco más fría, obviamente esto es muy fácil decirlo desde acá, en pista debe ser una locura. Y que más que Lando nunca ha podido ganar un gran premio, y la sprint ya la ganó su compañero de equipo, él necesitaba ganarle una sprint. Pero si hubiera tenido como la inteligencia de aceptar, ok, Hamilton me pasó, pero yo me voy a quedar aquí de segundo, desde aquí puedo trabajar, incluso para ir a atacar al mismo Hamilton. Y el McLaren tiene mucho mejor ritmo que el Mercedes. Sí, pero no, se quiso fue aferrar con toda esa primera posición y se termina saliendo de la pista en esa curva del caracol y termina quedando séptimo. Esa es una curva bastante técnica. Y es una curva de baja velocidad que le estaba costando muchísimo a Mercedes este fin de semana. Inclusive durante el trayecto de la curva se entra muy rápido y la curva se va cerrando demasiado y después cambia abruptamente hacia el otro lado. Es una curva bastante técnica y difícil. Sí. Entonces, bueno, pierde posición, se va hasta el séptimo lugar y a partir de ahí no puede hacer mucho. No. Hablemos un poquito de lo más interesante que nos dejó esta carrera al sprint, que fue precisamente la pelea entre estos cuatro pilotos. Sí, los dos Ferraris. Exacto. Mercedes Fernando Alonso, primero, que iba en la tercera posición, después Carlos Sainz, Checo Pérez y Charles Leclerc, en ese orden. Se montó un trenecito de DRS durante casi toda la carrera, en donde, a pesar de que Fernando Alonso no tenía DRS, porque Hamilton ya estaba más adelante pero que él, lo supo aguantar casi toda la carrera. Exacto. Entonces, bueno, sobra decir que Verstappen, una vez que encontró ritmo, se fue adelante y no hubo nada más que hacer con él, un ganador indiscutible. Pero esos cuatro pilotos ahí muy Pero pegados. Yo al principio me emocioné. Yo al principio, cuando Lewis Hamilton, digamos, ganó la primera posición, Max todavía no había llegado, faltaban como 5 o 6 vueltas y ahí fue que Max pudo hacerle el adelantamiento a Lewis Hamilton. Yo me emocioné al principio pensando que podría haber una carrera para Mercedes. Porque, a ver, Verstappen tenía como ciertos problemas con la configuración de la batería. Sí. Pero después de que pudo resolver esto, por el radio le dijeron, no, ponga el modo 8, creo que fue. Así. Lo logró resolver y ya cogió ritmo y listo, nada que hacer. Fue. Entonces, los cuatro pilotos de los que estamos hablando se mantuvieron en esas posiciones de DRS hasta, creo que como faltando 2 vueltas para el final, cuando Carlos Sainz, que estaba peleando por esa tercera posición con Fernando Alonso, se lanza en una maniobra muy arriesgada, pero a mí me pareció muy limpia también. Muy bonita, muy haciendo la llamada tijera, en la cual intenta hacer una trazada diferente para salir mejor pisado, y lo logra. Y yo creo que aquí Fernando Alonso comete un error de novato. Claro, o sea, no darle el suficiente espacio al otro piloto que sabía que le estaba ganando la posición. Es importante darle ese espacio. Y también Fernando Alonso, en la curva donde ellos finalmente se tocaron, frenó muy tarde. Sí. Y el auto de Fernando Alonso definitivamente no cabía por ahí. Se tocaron 2 veces, de hecho. En ese primer intento de Carlos Sainz por pasarlo y más adelante. Y de hecho el que perdió todo fue Fernando Alonso. Sí. Porque por ese accidente tuvo una pinchadura. Y quedó, creo que, de último. Y mientras tanto, Checo Pérez, que estaba detrás de ellos, aprovechó, dijo, bueno, ustedes se van a pelear, yo paso por un lado, esto no es problema mío. Y el que se puso tercero en esta lucha fue precisamente Checo Pérez. Y luego el auto de Carlos Sainz quedó tocado también, creo yo, en alguna de sus alerones delanteros. Y también se da una batalla interesante entre Sainz y Leclerc. Pero me parece que esa batalla sí no fue para nada limpia. Me parece que llevaron quizás los autos al extremo. Leclerc lo dijo en el Team Radio. Parece que estuviéramos más pendientes de pelear contra nosotros que contra los otros pilotos. Y fue verdad. Porque pero es que yo creo que Sainz no es que haya peleado más con Leclerc que con los demás. Sainz peleó por igual con todo el mundo. Porque mire la pelea que tuvo con Alonso, en la cual fue al límite también limpio. Y yo no creo que Sainz haya hecho algo malo en la batalla contra Leclerc. También trató de llevarlo al límite. A mí me parece que en la curva número 1, en la curva número 6, extendió demasiado el frenado. Y dejó a Charles Leclerc sin pista. Bueno, el caso es que el monegasco termina prevaleciendo y ganando esa cuarta posición. Queda de cuarto. Y bueno, hasta ahí Lando Norris se alcanza a acercar bastante por estas luchas que tenía, pero no pudo hacer nada. Sí, el caso fue que Checo Pérez tercero, y por el hecho de que Checo Pérez haya pasado tanto tiempo
en ese trenecito no logra llegar a Hamilton, porque si Checo Pérez hubiera podido adelantar antes, se hubiera pasado a Hamilton, porque Sí, la diferencia de ritmo es sí, brutal. porque las carreras de sprint solo duran 100 kilómetros, entonces Sí, siempre apenas un tercio de fueron la carrera no le iba a alcanzar. 19 vueltas. De Sí. la otra polémica que podemos hablar es de la sanción hacia Fernando Alonso. Sí, completamente. Recordemos que Fernando Alonso fue sancionado con 10 segundos, una penalización de 10 segundos y 3 puntos a la superlicencia por el accidente contra Carlos Sainz. Que a mí 3 puntos en la superlicencia me parece, Nos parece una barbaridad. Porque sí, es verdad. Yo siento que Alonso sí merecía sanción en este caso. Se pasa un poquito en esa batalla, pero fue una por batalla. Lo general son sanciones de tiempo. O sea, sí, exacto. No sé qué consideró la FIA que fue tan grave que hizo Fernando Alonso, porque de hecho él fue el perjudicado debido a que él tuvo que parar en boxes porque se le pincharon la llanta delantera derecha. Y van 2 sanciones muy seguidas para Fernando Alonso de 3 puntos en la superlicencia, cuando también lo penalizaron en ese choque de George Russell que se chocó detrás de él, que todavía no entendemos por qué lo penalizaron. Pero sí, a ver, yo creo que Alonso se merecía una penalización en ese caso, pero 3 puntos de superlicencia me parece. Es que sabes que creo que es lo que pasa. La sanción de tiempo no se iba a poder hacer efectiva en ese gran premio, porque finalmente Fernando Alonso tuvo que retirar el auto. De alguna manera la FIA buscaba sancionarlo. ¿Y cómo lo hizo? A través de la superlicencia. Y Fernando Alonso ya tiene 6 puntos en la superlicencia solo este año de 2 grandes premios. Pareciera que el objetivo y es muy preocupante. El objetivo es hacer perder una carrera a Fernando Alonso, porque recordemos que cuando se pierden 12, creo que es que el piloto tiene que quedarse por fuera una carrera, que eso es una sanción bastante grave. Claro, no poder correr un gran premio. Entonces, me parece exageradísima esa sanción. 2 Lance Stroll en Aston Martin. Pero bueno, el caso fue que así terminó la carrera del sprint, bastante interesante, sí, desde la clasificación hasta la carrera, muy buena. Pasemos a otra polémica de la FIA, en este caso de la cual quiero hablar, y es en la clasificación para la carrera, ya la carrera larga, la del domingo, pasa algo con Carlos Sainz, y es que pierde el monoplaza al final de la recta principal, en este mismo punto de Leca que estábamos hablando de Lando Norris. Pierde el monoplaza, se termina estrellando contra las barreras y provoca una bandera roja. ¿Qué pasa? Que aquí todo es muy confuso porque el auto de Carlos Sainz termina completamente detenido. Por la radio la FIA lo declara como auto detenido, incluso apaga el motor y lo deja apagado por más de 1 minuto. Y en estos casos se considera que si la FIA declara un auto detenido, no puede abandonar. Debe abandonar. Y luego Carlos Sainz enciende nuevamente el motor, continúa, llega hasta los pits y puede seguir en competencia. Sí, y luego se mete hasta la Q3. Solo cambiaron el end-play y literal volvió a salir. Entonces, Aston Martin precisamente protestó esa decisión. Una reclamación, sí. Porque permitieron que Carlos Sainz siguiera si ya lo habían declarado como auto detenido. Y aquí lo que queda de manifiesto es que el reglamento no está bien redactado, porque es muy confuso, deja muchos lagos. Y le da demasiado poder al director de carrera o también al CEO. Ellos pueden decidir el uso del safety car, ellos pueden decidir qué auto entra y qué no, y realmente si hay un reglamento no se debe interpretar, se debe cumplir. Sí. Eso es lo que nosotros pensamos acerca de esa reincorporación de Carlos Sainz. Es como todo muy subjetivo, es como que no, pero es que aquí no se determina cuánto tiempo tiene que pasar detenido un auto o no antes de declararlo como por fuera de la competencia. Exacto, y entonces en ese orden de ideas, si Carlos Sainz simplemente no hubiese pagado el auto, podría devolverse. Sí, entonces lo que alegaba la FIA es que no recibió ayuda externa, o sea, no fue ayudado por ninguno de los comisarios y no se bajó el auto en ningún momento. Pero de todas formas apagó el motor y la FIA dijo, ok, auto detenido, bandera roja. Y esto en otros grandes premios ha pasado que es abandono. Es que yo la verdad, ¿no te parece que la FIA se apresuró un poco a dar la bandera roja? Porque quizás pensaron que Carlos Sainz estaba totalmente, no sé, apagado el coche. Pero no, cuando es clasificación tiene que ser bandera roja. Sí, por lo del tiempo. Claro, y porque por ahí no pueden seguir pasando autos ni con banderas amarillas. Pero es que yo pienso que Carlos Sainz se pudo haber incorporado de una. ¿Y por qué se demoró tanto? Es la pregunta. Esa es la pregunta. Yo creo que él mismo al apagar el motor dijo, no hay nada que hacer. Pero bueno, finalmente logra continuar. Y otra cosa importante hablar de la clasificación es la gran diferencia de Lewis Hamilton, porque pasa de quedar segundo en la carrera de sprint, casi hacer la pole, clasificar de segundo también, y luego apenas unas horas después eliminado en la Q1
Es increíble. Bueno, ahí podríamos sí hablarlo un poco de cómo fueron las clasificaciones, ya que fueron un poco diferentes. La clasificación para la carrera sprint o la quali shoot-off fue en mojado, la Q3. Pero de todas Digamos formas que es uno de los fuertes de Lewis Hamilton. Pero es incomprensible. Es incomprensible que se quede afuera en la Q1. Por muy mal que esté el Mercedes, no se puede quedar afuera en la Q1. Sí, realmente no sabemos qué pasa con el ritmo de carrera de Lewis Hamilton en la clasificación, que digamos una de sus especialidades no está rindiendo. Yo pienso que él está demasiado enfocado en cambiar de auto, que lo único que él hace es criticar el auto que tiene y no trabajar en pensar en cómo puedo desarrollar este auto, que yo sí creo que es lo que está haciendo George Russell. Sí. Sí, no, realmente Lewis Hamilton se queja por todo en el Team Radio siempre, el auto es lento, el auto no gira, no tengo balance, no tengo agarre. Un mar de lágrimas en el Team Radio, se estaba quejando una caja de pollitos. Sí, se quejaba de que no podía alcanzar ni siquiera Esteban Ocon, pero luego uno va a ver y el rendimiento del Mercedes pues no es tan malo, al fin y al cabo. Sí, no es tan malo y mira lo que está haciendo George Russell. Sí, así George Russell en casi todos los grandes premios está sumando puntos. Hay una imagen muy, no sé, yo creo que Hamilton trata de hacer todo muy dramático y después de terminar la carrera se baja, va y se para al lado de uno de los coches de Red Bull, como admirándolo, como haciendo quedar muy mal a Mercedes, me parece a mí. La voy a estar poniendo en ese momento en edición, pero me parece que lo hace muy dramático todo. Entonces, realmente sí, Lewis Hamilton, un 7 veces campeón del mundo que sabe manejar, porque los dos estamos de acuerdo con que Lewis Hamilton es un excelente piloto, se debe enfocar más en sacarle el 100% de rendimiento al auto a criticarlo por todo. Sí, Lewis Hamilton finalmente ya se va para Ferrari, eso es un hecho. Si se va para Ferrari, pues que aporte lo más que pueda para Mercedes, que fue un equipo que le dio 6 títulos del mundo. Claro, totalmente. Y bueno, y lo otro destacado de esta clasificación es que Fernando Alonso, después de haberse retirado en la sprint, toda la polémica por esta sanción que le pusieron, pues él no se deja desconcentrar, llega a la clasificación y tercero. Que me parece que es increíble lo que hace con ese Aston Martin. Tercero en la clasificación. Realmente siento que es un desperdicio que se haya quedado en Aston Martin. Bueno, vamos a ver, de pronto este auto rinda. Vamos a ver. Para el 2026, ¿tú crees? ¿O para el 2025? Puede ser. Yo tengo fe de que la billetera de Lawrence Stroll puede hacer muchas cosas. Pero yo siento que tenemos que hacer el auto más rápido en curvas rápidas. Y sobre todo está sufriendo mucho por el desgaste de los neumáticos. Sí, realmente está sufriendo el problema que tenía Ferrari el año pasado. Bueno, hablemos ya de la carrera. Metámonos de lleno en la carrera. Listo. Porque, bueno, primero vamos a empezar. Obviamente el ganador fue Max Verstappen. Esto no va a sorprender absolutamente a nadie. Una carrera muy justa, muy ganada. Una carrera liderada desde el comienzo. Realmente fue una estrategia maravillosa la que utilizaron con él. Red Bull, como siempre, hizo con Max Verstappen la detención más rápida no sé si de este año, me parece que sí, porque fueron 1.9. Sí, la más rápida de la temporada por ahora. Hasta este momento, el récord lo tiene McLaren desde ese nuevo reglamento. Me asombra mucho el buen trabajo de los mecánicos de Red Bull porque hicieron dobles paradas. Es que no fallan. Llamaban a Max Verstappen e inmediatamente después a Checo Pérez y no se desconcentran. Paradas rapidísimas todas. Sí, pero bueno, yo creo que quien inicialmente empezó con esto fue Mercedes, con el doble stack. Fue una carrera demasiado cómoda para Verstappen y aquí me voy a quejar de Checo Pérez, me disculpan los fanáticos del mexicano, pero más allá de la estrategia que se puede decir que lo perjudicó o que no lo perjudicó. Sí, no, la estrategia lo perjudicó porque tuvo mucho tráfico. Si él hubiese parado una vuelta después, desde mi punto de vista, no hubiese tenido tanto tráfico y pero no hubiese tenido que pelear. Tampoco lo benefició los dos safety car, sobre todo el primero. No, pero pensemos en algo. Pensemos en la carrera al sprint, que yo sentía que incluso el que arrancaba de segundo tenía cierta ventaja. Arrancaba una mejor posición. Porque iba a llegar sobre la curva con la cuerda. Iba a tener te entiendo. Y eso fue lo que hizo Hamilton precisamente para ganarle la posición a Norris. Entonces, en la carrera larga yo decía, ok, Checo, esta es la oportunidad. Esta es la oportunidad de verdad pelearle a Max Verstappen. Y no apareció Checo por ninguna parte. Todo lo contrario, antes perdió la posición con Alonso. Entonces, lo que yo me pregunto en ese momento es, Checo o no puede ir por Verstappen o no quiere, porque las dos son igual de graves. Sí. Si no puede, si no tiene la capacidad de ni siquiera hacerle una carrera incómoda al piloto neerlandés, me parece que este asiento se está desperdiciando con un piloto de más calidad, porque le hace la carrera demasiado cómoda. Es que digamos, podríamos decir que Checo Pérez simplemente está muy en su zona de confort.
por decirlo, si tiene el mejor auto de la parrilla. Yo sí siento que él quiere, por supuesto, ¿quién no va a querer ganar las carreras? Sino que ahí voy al otro punto que tú dices, que efectivamente no puede competir con el auto de Max Verstappen. Esa combinación Red Bull-Verstappen es imparable en este momento en la Fórmula 1. Pero es que me sorprende que ni siquiera lo logre incomodar un poquito. O que por lo menos tengan el mismo ritmo. Es claro. que cuando hablamos de, bueno, es obvio que Max se va, siempre Max se va, pero el ritmo de carrera de Checo Pérez y Max Verstappen en el mismo auto es muy diferente, a veces hasta de un segundo. Y eso no puede pasar. Y es lo que yo digo, bueno, si después de la carrera igual el ganador es Verstappen, no pasa nada, pero que al menos uno le deje la sensación como que okay, Checo le peleó o tuvo 10 vueltas en las cuales estuvo cerca, estuvo acosándolo. Bueno, absolutamente sí, nada. Eso es en cuanto al ritmo de carrera y en sí la carrera, pero Checo en clasificación. Ha mejorado mucho, eso es innegable. Sí. Ha mejorado mucho, ya está clasificando de segundo, ya está en las primeras filas. Es que eso es lo que necesita Checo, una buena clasificación, ojalá de primero, si no se puede primero, segundo, tiene que ser. Sí. Y que tenga una buena salida, que Max tenga una mala salida, o no, se trata de talento, que simplemente Checo Pérez con su talento pueda vencer a Max Verstappen, como le hizo en Arabia Saudita el año pasado. El año pasado sí el campeonato empezó muy, muy interesante. Claro, y es que el año pasado veíamos que Checo tenía el ritmo para incomodar a Max Verstappen. Después fue que todo se vino abajo porque Checo Pérez empezó mal con las qualis. Pero tenía con que en ese momento veíamos como que, ok, esto puede ser como el Hamilton-Rosberg del 2016, pero no pasó. No va a pasar. Bueno, Alonso empieza muy bien, empieza superando. Le roba la posición a Checo Pérez. Y después obviamente no iba a poder aguantar ahí en esta posición, es más que obvio, no tenía ritmo para aguantar a los pilotos de detrás. Pero la estrategia que usaron en Aston Martin con Fernando Alonso después de la resalida del safety car, que yo en un principio no entendía por qué a Fernando Alonso le iban a poner blandos cuando todos los demás salían con duros para aguantar hasta el final y no parar más. Y obviamente se sobreentendía que Fernando Alonso con estas gomas rojas no iba a aguantar hasta el final. Yo pensaba que hacer 3 paradas. Yo pensé cuando le colocaron esa estrategia que la carrera iba a ser a 3 paradas. Pero yo sentí que era una estrategia equivocada. Pero luego nos enteramos que era que Fernando Alonso no tenía más gomas duras, nuevas. Sí, realmente no tenía más opción Aston Martin. No Entonces, había estrategia ninguna. Y al fin y al cabo, esta estrategia que usa el equipo Aston Martin le termina dando mucha vida a la carrera, porque sobre el final de la carrera, en las últimas vueltas, el único que estaba adelantando en pistas, sí, porque salió creo que en la posición 12 y termina adelantando un montón, casi llega hasta George Russell de nuevo, termina con la vuelta rápida de la carrera, con lo cual lo hizo bastante bien. No, es que Fernando Alonso es que piloto. Entonces sí, una estrategia que al principio parecía confusa, luego termina tomando un poquito más de lógica. Sí. Pero bueno, y obviamente la estrategia de Lando Norris, que fue increíble, fue espectacular. Y no solamente estrategia, sino ritmo de carrera, porque al final Checo tenía Pérez, el mismo ritmo de Checo. No se le pudo acercar. Segundo lugar más que merecido para Lando Norris. Y yo creo que todos queremos que llegue la victoria de Lando en algún momento. Sí, ya se la merece, es un piloto increíble, pero hoy lo hizo bastante bien, es el piloto del día sin ningún. Pero hablemos ya de una vez de los pilotos destacados del día. Para mí, Fernando Alonso, desde la quali. Lando Norris, por supuesto. Para mí es el piloto del día, Lando Norris, definitivamente. Y creo que Rosberg. Por supuesto. Nico Rosberg. ¿Qué hacía Lando Rosberg? Tienes que poner eso. Yo me quedé hablando de la pelea del 2016. Bueno, otro piloto del que debemos hablar es de Nico Hülkenberg. El piloto de Haas. Nico Hülkenberg. Qué pilotazo. Pasan los años y sigue conduciendo mejor. Me parece otro punto para Haas. Para Haas, ya tiene 5. Sigue de séptimo. Sí, sigue detrás de RB no está sumando. Pero sí, gran carrera de Hülkenberg. Llegó a la Q3. Llegó a la Q3, increíble. Me parece un piloto destacado del día. Junto con Valtteri Bottas. 2 pilotos que voy a mencionar como destacados, así no hayan terminado la carrera, va a ser Valtteri Bottas, que con este Stake Sauber Kick se logre meter a una Q3, me parece impresionante. Una locura. Lo mejor de mucho tiempo de Valtteri Bottas. Lamentablemente el motor luego en la carrera le dice no voy más, hasta que llegué, termina provocando toda una primero banderas amarillas, después virtual safety car y finalmente safety car.
Pero realmente la organización falló mucho en ese sentido. Hay que seguir rajando de la FIA, sí, es lo que hay. Realmente el auto, digamos que estaba lejos de la curva porque el auto sí quedó lejos. Valtteri Bottas sabía y lo sacó. No había una escapatoria, pero lo dejó lejos de la pista principal. Pero estaba en una curva. O sea, podría ser que cualquier auto que viniera con mucha velocidad podría perder el control o algo así, por más de banderas amarillas que hubiesen, podían haber lastimado o atropellado a los Eso era virtual safety car desde el principio. Sí, y no inclusive safety car, porque con el virtual safety car no fueron capaces de mover el auto. 10 chinos, lo decía Fernando Tornello, 10 chinos no fueron capaces de mover el auto. Pero entonces, sí, no entendemos por qué se demoraron tanto. Termina esta detención de Valtteri Bottas en un safety car que luego va a generar mucha más polémica en la resalida. Sí, el safety car, sí, de todos los unsafe release que hubieron. Sí, qué bueno. Pero que no castigaron, desde mi punto de vista. Bueno, ese es el otro piloto destacado que queríamos mencionar por lo bien que lo hizo en la clasificación. Sí, y yo también le quiero dar una mención especial a Daniel Ricciardo. Sí, Daniel Ricciardo venía haciendo una muy buena carrera. Venía peleando por los puntos. Recordemos que le ganó en las 2 qualis a su compañero de equipo, Yuki Tsunoda. En este canal hemos hablado le hemos dado muchas críticas a Daniel Ricciardo porque realmente su ritmo de carrera, su clasificación estaba muy por debajo de su compañero. Sí, pero desde que hizo el cambio de chasis, él le decía al equipo, necesito un nuevo chasis. Y el equipo le decía, no, con un nuevo chasis no vas a cambiar mucho las cosas. Y realmente hoy demostró que él tenía la razón. Pero, a ver, yo creo que lo del chasis es más un asunto psicológico de Ricciardo. Puede ser, es que también es que eso es muy importante. Claro, sí, totalmente. Está la parte física y está la parte psicológica. Pero bueno, lo venía haciendo muy bien. En el momento en que tiene que abandonar o en el momento en que es estrellado por Lance Stroll, venía en la posición 9, es decir, venía en zona de puntos, lo cual hubiera sido excelente para él. Pero en esa resalida precisamente de ese safety car, vemos como obviamente lo que siempre va a la velocidad muy duro. El piloto que va adelante los amontona todos atrás para él abrir pista cuando él quiera. Eso es lo normal, eso es lo de siempre. Sí, no es antirreglamentario ni nada. Pero de repente Lance Stroll, que venía mirando yo no sé para dónde, si venía escuchando música o venía pendiente de otras cosas, revisando su Facebook o su Twitter, puede ser, venía hablando, pidiéndole plata al papá, no sabemos. El caso fue que se lleva por delante a Daniel Ricciardo, le da un golpe durísimo y le arruina totalmente la carrera. Obviamente entendemos que todos los autos frenaron mucho, pero es que a nadie le pasó eso. Creo que también le alcanzaron a pegar al de Piastri, porque Piastri estaba delante de Daniel Ricciardo y Lance Stroll estaba atrás, entonces fue como una cadena. Lance Stroll le pegó al auto de Daniel Ricciardo, pero ese sí lo dañó, y Daniel Ricciardo le pegó levemente al auto de Oscar Piastri. Bueno, fue un error muy grave de desafortunado, Stroll. Sí. No, le fue muy mal de hecho a los 2 RB, porque Yuki Tsunoda tuvo un incidente de carrera con Kevin Magnussen. Y terminó abandonando. Realmente Yuki Tsunoda no fue el culpable del accidente, sino Kevin Magnussen. Sí, es verdad. Terminan abandonando los Pero dos entonces, pilotos. Si te pones a pensar, es demasiada mala suerte, porque ninguno de los 2 pilotos se mereció ese resultado. Ni Yuki Tsunoda ni Daniel Ricciardo. Daniel Ricciardo venía haciendo una carrera excelente y Yuki Tsunoda pues no venía haciendo una carrera excelente. Pero no fue culpa suya abandonar. No fue culpa de él el abandono. El caso fue que, bueno, igual es importante hacer la mención para Ricciardo, porque así como le hemos dado tan duro, también hay que reconocer cuando hace las cosas bien, a pesar de que haya tenido que abandonar. Yo creo que actuaciones como esta le ganan un poquito de tiempo. Con esto él respira un poquito para tener un poco más de tiempo para seguir demostrando lo que vale. Esperemos que se pueda recuperar. A mí me encantaría. Nosotros siempre hemos dicho que para nosotros Daniel Ricciardo no continuaría después de las vacaciones de verano. Sí, ojalá pueda mejorar y ojalá pueda seguir demostrando. Porque Daniel Ricciardo fue un gran piloto. Sí. Y bueno, y en esta mala actuación de Lance Stroll, que a pesar de que él tiene la culpa de que se lleva a Daniel Ricciardo por delante durísimo, encima empieza a soltar un montón de insultos por el Team Radio, que es idiota porque me está haciendo un brake test. No. Y después de que le dan la sanción de 10 segundos, se sigue quejando que es increíble. Es increíble es que Lance Stroll llega en Fórmula 1. Y la diferencia entre la sanción de Fernando Alonso y Lance Stroll sí es de resaltar. Porque a Fernando Alonso le dieron 3 puntos y a Lance Stroll le dieron 2 puntos. 2 puntos. Lo cual es incomparable, porque el accidente de Fernando Alonso fue un exceso de confianza, frenó tarde, pero es que Lance Stroll hizo un accidente solo, que se podía evitar con algo tan sencillo como frenar. Honestamente, yo te voy a ser muy honesto y obviamente es muy fácil criticar desde ese punto, pero hay pilotos que no entiendo qué hacen en la Fórmula 1. Uno de esos es el Lance Stroll, el otro podría ser Logan Sargent, que en la clasificación... Logan Sargent nos da buenos espectáculos, todo lo pasa.
En la clasificación, en la transmisión internacional únicamente enfocan a Logan Sargent cuando va a ser superado por otro auto. Sí. Pero no tiene nada. Ese piloto no tiene nada. Las transmisiones saben cosas, porque siempre que muestran que Daniel Ricciardo hace algo mal, muestran a Liam Lawson. Ellos saben cosas. Sí. Pero bueno, definitivamente muy mal. Lance Stroll, muy mal. Logan Sargent, para mí son los pilotos más bajos del día. También voy a meter ahí, y me disculpan nuevamente, a Checo Pérez, porque yo siento que fue una decepción muy grande Checo Pérez. Tampoco fue el fin de semana de Carlos Sainz, que lo venía haciendo tan bien previamente. Sí. Por esta vez fue superado por su compañero. Fue superado por su compañero, se desconcentró en algunas batallas. Sí. No tenía tanto ritmo porque Charles Leclerc pudo hacer adelantamientos que Carlos Sainz no pudo. Sí, recordemos que Carlos Sainz perdió demasiado tiempo detrás del auto de Fernando Alonso. Demasiado tiempo y todo lo alcanzaron. Lo alcanzó Checo y lo alcanzó Charles Leclerc. Bueno, entonces Max Verstappen, ganador indiscutible, ni siquiera lo muestran mucho porque no hay que mostrarlo. No hay que mostrarlo, de principio a fin, súper cómodo. Pero solamente perdió la punta en un momento en que paró y todavía no mandaron a los boxes a Lando Norris, pero en ningún momento tuvo en discusión su triunfo. Bueno, vamos a pasar a la sección de reaccionando memes. A los memes del fin de semana. Este es el primer meme. Vemos cómo de lo que hablábamos precisamente de la buena gestión que le hace el equipo Red Bull a las paradas, con sus mecánicos muy bien, muy finos, todo lo se nota que Red Bull sí es un equipo de Fórmula 1, obviamente pues todos son equipos de Fórmula 1, pero todos están preparados, están sincronizados, hacen paradas dobles y no falla nada, como en sus mejores épocas de Mercedes. Completamente. Realmente muy buena. Creo que hicieron récord hoy, por lo menos de esta temporada, y todas las paradas no superaron los 2 segundos .1. Y esta que vemos acá, 2.1 y 2 fueron 2 paradas consecutivas, uno detrás del otro. Entonces, una mejor que la otra. Sí. La primera fue lenta y en la segunda mejoraron. No, pero lenta 2.1. Sí, por decírtelo de alguna manera. Bueno, seguimos. Lo que hablábamos precisamente. Daniel Ricciardo y por detrás de él Lance Stroll, que no mira a nadie, que no cree en nadie. No, realmente, ¿cómo es posible que un piloto pueda destruirle la carrera a otro piloto y que la sanción sea algo tan minúsculo como 10 segundos? Sí, definitivamente nada que hacer. Siguiente, algo que me llamó mucho la atención del fin de semana. Le hicieron un podio, un puesto especial a Zhou Guanyu. Increíble, ¿no? Porque las posiciones eran primer lugar, segundo lugar, tercer lugar, Zhou Guanyu. De hecho, en este punto podemos mencionar algo muy curioso que le pasó a Lando Norris. ¿Te acuerdas que Lando Norris lo mandó a los boxes? A los boxes, se fue a los boxes en vez de ir a su cubículo. La falta de costumbre. Pero llegó Zhou Guanyu para suplir ahí su presencia. Menos mal contábamos con Zhou Guanyu. Bueno, el siguiente meme, claro, el Gran Premio de China, el Gran Premio de casa para Zhou Guanyu. Digamos que sí le pasó algo similar a Yuki Tsunoda en su Gran Premio de Japón, que fue 2 semanas pasadas. Realmente se roba más el espectáculo el piloto local, aunque eso no pasó mucho en Australia con Oscar Piastri y Daniel Ricciardo. Sí, es verdad, pero es que yo creo que en lugares como Australia ya están más acostumbrados. En cambio, en China es la primera vez que un piloto chino compite el Gran Premio de casa. Entonces, obviamente, había una fiebre muy grande por el piloto de Sauber. Y sí, nadie quería hablar con Max Verstappen. Todo el mundo iba con Zhou Guanyu. Bueno, el mismo meme de la vez pasada, pero esta vez cambiando los protagonistas. Cuando ya Hamilton celebraba la pole en la carrera al sprint. Recordemos que fue por lo de la sanción. Le restablecen el tiempo a Lando Norris y dice, no señor, esta pole es mía, chao Hamilton. Muy curioso, que no pasa muy seguido en la Fórmula 1. Siguiente, de lo que hablábamos. De eso estábamos hablando. El único beneficiado de esa batalla, de ese duelo con DRS fue Checo Pérez, y en eso sí me parece que Checo Pérez tiene que estar ahí, aprovechando las oportunidades, y también tiene que estar ahí detrás de Max, aprovechando que Max cumpla un error, no sé, es que no sé cómo sea competir contra Max presionándolo. El único que lo ha podido hacer de tú a tú ha sido Lewis Hamilton en aquel 2021 y Max tuvo demasiados errores en esa época. Sí, es verdad. Por eso te digo que con actuaciones así como Checo, entonces, ¿qué piloto podría estar en ese que se desperdicia? ¿Qué piloto te gustaría que no sea el Magic? Bueno, hablemos de Carlos Sainz. Es el piloto sin contrato más atractivo en este momento. No, pero no hablemos de eso, sino de tus gustos. ¿Qué piloto te gustaría ver ahí? Que creas que sea capaz. A ver, no, es que hay pilotos muy destacados que pueden hacerlo. ¿Dirías un Lando? Inclusive Lando, claro que sí, pero obviamente sabemos que eso no va a pasar.
Sí, no, estoy Pero- simplemente suponiendo. ¿Quién Sí. te gustaría ver en ese segundo asiento de RB? No, De Red Bull. yo hablo de algo posible Posible. y es Carlos Sainz. Yo siento que Red Bull lo tiene a la mano y Carlos Sainz está esperando la oferta. Ojalá. Podría darse. Bueno, el siguiente, esta me llamó mucho la atención porque donde la vi, O Wolf. Toto Wolff le decía a Lewis Hamilton, Hamilton era P1, no Q1. Lo entendiste mal, porque si Hamilton eliminaba en Q1 es increíble, sí. es impresionante. No pasa muy seguido, déjame No decirte. pasa muy seguido. Y creo que ha sido la peor clasificación de Hamilton en años. Sí, muy mal. Bueno, cerramos la sección de memes. Curiosidades de este Gran Premio de China. ¿Qué pasó? ¿Qué estaba pasando con un sector del césped que se estaba incendiando? Que generó incluso Sí, bandera eso roja. pero eso fue en la Free Practice One. Pero volvió a pasar ya antes de empezar la clasificación shutout. Ah, ok. No No sabemos por qué hay una zona que se Supongo encendía que- en fuego. digo que fue porque los autos eran producían demasiadas chispas, porque yo Pero- realmente no creo que hayan utilizado fuegos artificiales. Pero incluso con el ambiente húmedo que había en esas... Pero era pasto. Sí, pero incluso había lluvia. ¿Por qué se encendía en fuego? No sé, vamos a Pasó investigar. 2 veces. Sí. Vamos a investigar. Ok. Bueno, entonces así vamos cerrando el fin de semana del Gran Premio de China. Una carrera interesante Ujú. que a pesar de que no fue la más espectacular, yo creo que nos dejó cosas destacables como vimos. ¿Qué puntuación le darías al fin de semana en general? Al fin de semana en general un 8. Ok, Me parece que la carrera sprint estuvo buena, la clasificación de la carrera sprint fue muy buena, la clasificación de la carrera normal a larga fue una clasificación completamente esperada y la carrera fue movidita, Sí. me parece. yo le voy a dar un 7. Me parece que, Solo por Está llevar la bien. contraria, por supuesto. claro que no. Me parece que Tiene si bien que la ser. carrera fue buena, no fue súper espectacular, salvo esa clasificación bajo lluvia que sí fue muy buena. Sí, hace rato no la Pero veíamos. encontramos variedad en las estrategias, encontramos diversidad pues en las batallas en pistas, entonces estuvo bien, sin Sí. puede duda. ¿Dirías entonces que es tu piloto del día Sí. para hoy? Claro Yo que estoy sí, completamente de completamente. acuerdo, el piloto del día es Lando. Y el Y el piloto piloto de decepción, decepción, yo no voy a decir, voy a generar una nueva categoría. El payaso del día, para mí fue Lance Stroll. Lo Bueno. lamento mucho, tras de que lo hace todo mal, termina quejándose e insultando por la radio a los otros pilotos, no tiene ningún sentido. tú sabes que yo soy 100% hamiltonista, Ok, pero para mí mi piloto de sección fue Hamilton. ¿Cómo es posible que en una quali quede de segundo y en la otra quali quede de 18? Que Sí. eso lo haga sino quejarse del auto, hablar mal del auto, decirle a sus ingenieros, pues en otras palabras, que no sirven para nada, que el auto no sirve porque el auto no gira. y está dejando muy mal al equipo Sí, Mercedes. y realmente, no es tanto por lo que él diga, sino por lo que está haciendo George Russell en el mismo auto. Sí. Para mí, el piloto de excepción es Lewis Hamilton. Bueno, hasta aquí llega el video del fin de semana del Gran Premio de China. El siguiente Gran Premio será en Miami dentro de 2 semanas, que recordemos que también traerá carrera al sprint. Será la segunda carrera al sprint de la temporada. Gran Premio de Miami que no me entusiasma demasiado, para ser honesto. No es una de las carreras que lleva poco tiempo en la Fórmula 1, 2 pero años. no ha tenido cosas muy espectaculares. Un circuito urbano y bueno, ya veremos qué pasa. Y de todas formas recuerden que el siguiente fin de semana aquí estaremos también hablando de algún tema relevante, importante de la Fórmula 1. Si quieren que hablemos de algún tema en particular, lo pueden dejar en los comentarios, que vamos a estar muy pendientes. Muchísimas gracias a todos por vernos. Coméntenos por favor qué les pareció a ustedes el Gran Premio de China, cuál fue su piloto destacado, cuál fue el piloto de excepción, qué les pareció las estrategias. Sí. ¿Algo más que quieras Finalmente apuntar? nos envíen compartir nuestro contenido. Si les gusta, darle me gusta. Vamos a estar aquí todo el año, cada domingo, para hablar sobre la Fórmula 1, que es lo que realmente nos apasiona. Entonces, muchísimas gracias a todos. Bye.